Mi nombre es Susana Iturri, gerente de agroexportaciones de la Asociación de Exportadores, y en esta mañana les agradezco a todos por su participación y les doy la más cordial bienvenida de parte del presidente Eric Fischer para la jornada del webinar Guía del BID Invest para el sector agrícola sobre el COVID-19, riesgos y marco de respuesta. Los expositores que nos acompañan hoy son representantes del BID Invest, y en primer lugar tenemos al señor Guillermo Foscarini, que es MBA de la Universidad del SEMA Argentina, líder en el equipo de agronegocios de BID Invest, es responsable del plan de negocios, la gestión de clientes y la estructuración de transacciones en América Latina y el Caribe. Anteriormente ha sido parte del IFC y ha ocupado cargos de banca de desarrollo e inversión como oficial de inversión principal. En segundo lugar, tenemos a nuestro siguiente expositor, que es el señor Víctor García, quien posee doble maestría de Administración de Empresas de la PUC y en la Escuela de Gestión de Maastricht de Países Bajos. Es oficial de inversiones en agronegocios del BID Invest, es responsable de originar y estructurar soluciones financieras de impacto para el sector agro en la región andina, y anteriormente, antes de ingresar al BID, trabajó cerca de 10 años en banca corporativa de diversos bancos prestigiosos. Finalmente, para cerrar la jornada del día de hoy, tenemos a Paula Valencia, quien es ingeniera industrial con una maestría en Ciencias Políticas Ambientales de la Universidad de Johns Hopkins, es oficial ambiental y social del BID Invest, es responsable de evaluar impactos y riesgos ambientales y sociales de las operaciones, además de proponer medidas de mitigación consistentes con mejores prácticas internacionales, supervisar el desempeño y sostenibilidad de proyectos. Tiene amplia experiencia en los sectores públicos y privados de América Latina y el Caribe, y ha trabajado con el Grupo BID por más de 12 años. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores, esperando que esta jornada sea de mucho valor para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. No sé si me escuchan bien y me ven bien, ¿correcto? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, voy a compartir la imagen de la presentación. De mi lado, a ver, un minuto, que activo la presentación. Bueno, primero muchas gracias a ADEX por la oportunidad para presentarles y conversar con todos ustedes sobre quiénes somos y qué es lo que hemos estado haciendo en la industria y un poco el impacto que estamos viendo que está teniendo el tema COVID en la industria y lo que hemos preparado, las guías de temas ambientales y sociales que hemos preparado para el sector agroindustrial, ¿no? Si quieren, yo les voy a dar un pantallazo general de lo que es el Grupo BID y BID Invest. En particular, un poco la estrategia que estamos teniendo, lo que estamos viendo en la industria, cuál es nuestra propuesta de valor, y después les voy a dejar el paso a mis colegas, a Víctor y a Paula, para que entren en más detalles sobre el tema de las guías ambientales. Para darles un pantallazo general, el Grupo BID se compone de tres grandes instituciones. Tenemos la parte del sector público, que es el BID propiamente dicho, que trabaja con los gobiernos y con las sociedades civiles. Todo lo que es sector público pasa por ahí. Por otro lado tenemos lo que es el BID Lab, que es el laboratorio de innovación del BID, trabajando con todo el ecosistema de innovación, haciendo préstamos de capital semilla, donaciones, y todo lo que es el esquema de innovación de Latinoamérica. El BID Lab está muy metido en todo ese tema, y por otro lado somos nosotros, que es el BID Invest, que es la rama del sector privado de Grupo BID, el cual somos un inversor de impacto, el cual buscamos, por un lado, ser rentables, apoyando operaciones tanto con préstamos, con garantías, con inversiones de capital o instrumentos intermedios,
en el sector privado, en todos los sectores de la economía, generar impacto de desarrollo y agregar adicionalidad en las operaciones que traemos, como una manera de, vía crecimiento del sector privado, generar puestos de trabajo y reducir la pobreza en la región. Operamos en los 26 países de Latinoamérica, tenemos 28 oficinas, tanto en la región como en Europa. La sede central está en Washington, pero tenemos oficinas en Japón, en Europa, más que todo para hablar con inversionistas, y después en los 26 países de la región tenemos presencia. Hace más de 60 años que trabajamos. Tenemos un poco más de 12.000 millones de dólares en cartera, y el año pasado hicimos algo como 4.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares de financiamiento en toda la región. En cuanto a agronegocios específicamente, somos un grupo que también trabaja en todos los países de la región, con un equipo de unas 8 o 10 personas, diseminadas en los principales países productores, como Víctor, que está basado en Lima. También tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Uruguay, tenemos gente en Brasil, tenemos gente en México, también tenemos gente en Centroamérica, donde tratamos de cubrir toda la cadena de valor y con 3 pilares esenciales en nuestra estrategia. Por un lado, la competitividad; por otro lado, apoyar proyectos que maximicen la eficiencia y la productividad de las operaciones; el tema de la sostenibilidad, todo lo que sea apoyar a proyectos que vayan a adaptar, en todo lo que sea adaptación y mitigación al cambio climático, y volver proyectos más resilientes a todo lo que implica el cambio climático, y todo apoyar proyectos o modelos de negocios inclusivos, donde se trate de integrar a pequeños productores en las grandes cadenas de valor de alimentos a nivel global. Esos son los 3 grandes pilares de nuestra estrategia. Trabajamos en todos los principales sectores de la agroindustria. Como ven ahí, estamos en casi todos los sectores, con un approach de apoyo a la cadena, digamos. Como ustedes bien saben, el sector de agronegocios no se puede trabajar o hablar de un eslabón de manera aislado, sino que hay que analizar toda la cadena de valor, por lo cual, por eso nosotros trabajamos en cada uno de los eslabones de la cadena, de lo que es producción primaria, de diferentes crops, hasta todo lo que es procesamiento, temas logísticos, todo lo que es insumos al agro, también apoyamos, y también todo lo que es procesamiento y distribución de alimentos, y todo lo que es infraestructura relacionada a la cadena de alimentos. Tenemos un portafolio que está en aproximadamente 600 millones de dólares solo en agroindustria. ¿Qué estamos viendo en cuanto al impacto del COVID en la industria? Bueno, pensamos que hasta ahora lo que hemos visto, que el sector agroindustrial ha sido declarado como esencial en casi todos los países de la región, lo cual, bueno, a diferencia de otros sectores, le ha permitido en líneas generales seguir operando con relativa normalidad. Sin embargo, el sector ha sufrido shocks desde ambos lados, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda también. Desde la demanda vemos que ha sufrido cambios bruscos en canales de venta, desde food service, todo lo que se denomina el canal HoReCa, hacia food retail. Y también, por otro lado, cambios en preferencia de los consumidores, en algunos casos yendo más hacia alimentos procesados o a carbohidratos, y también afectada la demanda en muchos mercados por pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, del lado de la oferta, lo que estamos viendo es, bueno, una menor capacidad de producción y productividad por disponibilidad de mano de obra, por la implementación de protocolos sanitarios, por ciertos problemas logísticos, tanto inland como fletes internacionales. Ha causado un aumento de los costos generalizados de la industria, ¿no? Por otro lado, las empresas, lo que estamos viendo en la región, que también esto ha generado un aumento de los stocks en la industria, stocks de seguridad,
que las empresas se han visto obligadas a incrementar, lo cual lleva también a una mayor necesidad de financiamiento, ¿no? Ese stocks hay que financiarlo. También hemos visto pérdidas pre y post cosecha, sobre todo en productos perecederos en algunos países con algún tipo de productos. Y la FAO estima que aproximadamente, esto a nivel global, ¿no? Que aproximadamente el 30% de los puestos de trabajo en lo que es agricultura están hoy por hoy en peligro, en razón de todos estos problemas. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Bueno, claramente no lo sabemos. El Fondo Monetario, la última estimación, dijo que el PBI de Latinoamérica va a caer 5%. Lo que estima para Asia es que va a crecer solo un 1%. Las economías desarrolladas, tanto Estados Unidos como Europa, se esperan caídas del PBI, dependiendo cuánto duran los lockdowns, pero estiman entre 5 y 7% para este año, por lo cual, bueno, esto trae una gran incertidumbre generalizada a la región de Latinoamérica y al sector de agri en particular, un poco por la dependencia del sector del comercio internacional, ¿no? En países clave como Perú, por ejemplo, o el Cono Sur, lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, grandes dependientes de las exportaciones, ¿no? ¿Qué factores clave vemos hacia adelante? Me parece que la palabra clave es flexibilidad y diversificación. Diversificación por categorías, tener la posibilidad de pasar de productos frescos a congelados, a conservas, flexibilidad en cuanto a mercados y cobertura geográfica, exportación, diferentes mercados, mercado doméstico, y también canales, ¿no? Todo lo que es mercado, digamos, tanto de lo que es food retail, como el mercado wholesale, como el mercado, digamos, de servicios, el mercado industrial, e-commerce, vemos que también está tomando una importancia, digamos, la tendencia ya era a crecer y estos cambios lo están acelerando. Flexibilidad financiera, claramente, por la caída de los costos, el aumento de los costos, la caída de los márgenes, y la mayor necesidad de tener mayores stocks llevan a que la flexibilidad financiera sea clave. Vemos que hay un acortamiento en las cadenas de valor, todo lo que sea trazabilidad, inocuidad y calidad de los alimentos va a ser esencial. Ya lo vemos que está ganando aún más importancia y hacia adelante claramente lo vemos que eso se va a consolidar. Y todo lo que sea AgTech, e-commerce y todo lo que sea plataformas digitales y nuevas formas tecnológicas de operar y reducir costos, claramente ya estaban avanzando y esos cambios se van a acelerar más. ¿Cuál ha sido, de nuestro lado, cuál ha sido nuestra respuesta a esta situación, a la crisis del COVID? Bueno, como banco de desarrollo, banco multilateral, inversor de impacto, queremos jugar un rol fuerte contracíclico. El directorio, el cual el BID está constituido por aproximadamente 40 países que lo conforman, nos autorizaron incrementar nuestra capacidad operativa de 4.500 millones a 7.000 millones, donde estamos incrementando todo lo que son las líneas de comercio exterior en más de 2.000 millones de dólares y tenemos una facilidad delegada de 500 millones de dólares adicionales. Tenemos un aumento de movilización de fondos de terceros, de bancos comerciales bajo nuestra plataforma de más de 2.000 millones de dólares, con un foco naturalmente hecho en atender las necesidades de nuestros clientes. Como socios de largo plazo, ese es nuestro objetivo, pero también claramente apoyar a empresas que no son actualmente clientes, pero que juegan un papel importante en las industrias en los diferentes países. Y priorizando lo que llamamos lente COVID, ¿no? En los proyectos que realizamos tenemos 3 objetivos en relación a la crisis del COVID. Lo que llamamos proteger todo lo que sean negocios vulnerables, proteger el empleo, preservar empleo y proteger el suministro de insumos básicos para la población, tanto en temas de salud como en temas de alimentación. Aliviar
aliviar los efectos del COVID, ¿no? Y ayudar a las empresas a adaptarse a lo que llamamos el new normal, ¿no? Y apoyo a la cadena de valor, ¿no? A todo lo que es un fuerte apoyo a las SMEs, a las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños productores, vía empresas ancla con las cuales trabajamos. Y por otro lado, el tema reiniciar las economías, ¿no? A medida que las economías empiezan a reabrir, ayudar a sostener la capacidad productiva, aumentar la productividad. Por el aumento de los costos, la productividad va a ser esencial, y proveer el flujo de capital o de liquidez que las empresas necesitan para operar, en temas de acceso a financiamiento pre-export, a líneas de liquidez, lo que las empresas necesiten, la sangre que las empresas necesitan para operar. Y como ven, este año esperamos aumentar nuestras inversiones en agroindustria en un 75% en relación al año anterior. Con eso me parece que, digamos, como un overview general lo dejo ahí, y en todo caso le paso la palabra a Víctor para que entre quizás en más detalles en algunos temas, y que después le pase la palabra a Paula. Gracias por la oportunidad. Gracias, Guillermo. Un segundo, voy a compartir la pantalla. Ahí pueden ver, ¿se ve claro? Sí, sí podemos ver. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias también a ADEX y a Susana Iturri por organizar este evento. Y bueno, es un placer también compartirles lo que hemos venido trabajando desde BidInvest con el sector agronegocios. Voy a intentar de ser breve para poder luego pasarle la palabra a Paula, que va a explicarle sobre la guía COVID-19, que es, digamos, el plato fuerte de la presentación. Entrando en materia, ¿qué buscamos? ¿Cuál es nuestra estrategia? En primer lugar, comentarles que el sector agronegocios para nosotros es clave dentro de nuestro rol como Banco de Desarrollo. En ese sentido, lo que buscamos desarrollar son relaciones de largo plazo con nuestros clientes agroexportadores. Además, nuestro foco es la región, por ser parte del grupo BIT. Digamos, contándoles un poco mi experiencia. Yo antes trabajaba en banca comercial, y cuando llegué al BidInvest, la verdad es que me sorprendí gratamente que, pese a la coyuntura, el BidInvest sigue apoyando financiamientos de nuevos proyectos agrícolas, ¿no? Lo cual deja entrever también su rol contracíclico y su mirada de largo plazo hacia el sector. Como segundo punto, quisiera resaltar que nosotros como banco entendemos el sector, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el campo está expuesto a riesgos climáticos, ¿no? En el caso de Perú, el tema del Niño. Sabemos también que, por ejemplo, los cultivos, ¿no? Están expuestos a factores de mercado, como las llamadas ventanas comerciales y movimientos en la demanda y oferta de productos que estamos viendo que hoy en día están, digamos, impactándose por la coyuntura. Sin embargo, también sabemos que la sostenibilidad de un agroexportador está basada en sus fundamentos, ¿no? En los fundamentos y en el modelo de negocio, con un plan agronómico y una estrategia comercial que sustentan los resultados a largo plazo, ¿no? No menos importante, está el equipo gerencial, los directores, los accionistas y sponsors o promotores que traen experiencia y una visión estratégica a la empresa, ¿no? Bueno, como siguiente punto, quería resaltar el tema de la cercanía que nosotros tenemos hacia el sector, ¿no? Nos gusta visitar el campo, entender en qué etapa se encuentran los cultivos,
ver un poco cómo van los rendimientos y en función a eso entender los flujos de caja del negocio, ¿no? Nos gusta también, digamos, entender los riesgos del sector y mitigarlos a través de estructuras que calcen con los flujos esperados, ¿no? Por ejemplo, cultivos como la palta y el limón que requieren que tienen ciclos más largos de maduración, nosotros los estructuramos también con plazos, digamos, acordes al retorno de la inversión. Asimismo, también traemos a la mesa las mejores prácticas de sostenibilidad en temas sociales y ambientales que le dan mucho confort a los diferentes stakeholders de las compañías. Siguiendo con nuestras soluciones para el sector de agronegocios, ahí comentarles brevemente que históricamente en Perú nuestro producto, digamos, bandera ha sido el financiamiento de largo plazo en dólares. En los últimos 12, 18 meses hemos ampliado el abanico de productos, de los cuales voy a mencionar ahora brevemente, y en caso tengan alguna consulta más adelante, al final de la presentación están nuestros datos para cualquier tema de la presentación. Dentro de los productos que hemos desarrollado están las soluciones de private equity, deuda mezzanine. Por el lado de mercados capitales tenemos las garantías parciales para respaldar emisiones y también inversiones ancla, ¿no? Para atraer otros inversionistas. Podemos jugar ese rol también. Dentro de las soluciones de capital de trabajo tenemos el financiamiento de importaciones, de exportaciones, post-embarque, financiamientos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otras soluciones estructuradas. Asimismo, tenemos también recursos de blended finance o financiamiento concesional, que son recursos que tienen condiciones un poco más flexibles que BidInvest, con fines específicos, ¿no? Muy relacionados al tema del cambio climático, por ejemplo, algún financiamiento de una tecnología nueva, ¿no? Y algo muy importante que quería resaltar son los servicios de asesoría, ¿no? Nosotros acá podemos explorar todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Desde temas de cambio climático, como género, inclusión de productores pequeños a la cadena de suministro, gobiernos corporativos, riesgos sociales y ambientales, ¿no? Y estos son recursos no reembolsables, ¿no? Que acompañan los financiamientos. Hace un momento comentaba que nosotros entendemos el sector. Y en esa línea, una de las características principales de nuestro financiamiento es el plazo, ¿no? En cuanto a plazos, aquí ponemos entre 6 y 10 años, que es lo típico, ¿no? Con 2 años de gracia, pero podríamos llegar a plazos de hasta 12 años o más, siempre en función al cultivo y al proyecto, si es que así lo amerita, ¿no? En cuanto a montos, nosotros manejamos, digamos, en Perú por lo menos estamos mirando tickets desde 10 millones de dólares hacia arriba, pudiendo llegar hasta 100 millones o inclusive más, ¿no? Recientemente BidInvest cerró una transacción donde participó con 200 millones de dólares con capital propio para un proyecto de agronegocios en Brasil y movilizó recursos que al final hicieron un ticket total de 1.1 billions, lo cual, digamos, un poco muestra los montos que BidInvest puede movilizar. También quisiera resaltar el tema de, las tasas son de mercado, y un tema importante ahí es que al ser banco multilateral, los que reciben el financiamiento están exentos del pago de withholding tax, ¿no?
En cuanto al uso de fondos, principalmente está relacionado a CAPEX, pero también podríamos considerar componentes de capital de trabajo permanente y un componente de refinanciamiento que típicamente puede ir entre el 25 o 30% del total del financiamiento, ¿no? En cuanto a CAPEX, podría darles algunos ejemplos desde expansión de la frontera agrícola en predios actuales o nuevos, estrategias de diversificación de cultivos, adaptación a cultivos con mayores márgenes, nuevas tendencias como las uvas sin pepa o los blueberry genéticos, financiamientos de estructura de infraestructura hídrica como pozos, reservorios, financiamientos para la adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios temas que podríamos tocar. Y bueno, finalmente, estos son, digamos, algunos de los deals más destacados que tenemos en agronegocios en la región. En el caso de Perú, quisiera resaltar el caso de Damper, que es uno de nuestros principales clientes de la cartera y con el que hemos hecho 2 transacciones en los últimos años. Con ellos hemos trabajado financiamientos para apoyar su estrategia de diversificación, para mejorar también el calce de sus vencimientos, de su deuda, y también darles un working capital permanente en el que ellos no tengan la necesidad de preocuparse de cambios en el sistema financiero, ¿no? También los hemos apoyado en financiamientos de proyectos para una mayor eficiencia hídrica, integración de pequeños productores en su cadena de suministros y también la certificación EDGE, que es la certificación internacional en lo que es igualdad de género. En temas de sostenibilidad hemos trabajado en elevar, ¿no?, y mejorar los estándares sociales y ambientales que hoy por hoy son un gran diferenciador en el mercado de exportación y un facilitador de las negociaciones con clientes o buyers importantes en Estados Unidos y en Europa. Y brevemente, para finalizar, les quería comentar sobre el caso de otro cliente peruano más, que es Pampa Baja. Con ellos hemos trabajado un financiamiento integral para apoyar su estrategia de diversificación a palta. Hemos refinanciado el 100% de su deuda y también les hemos brindado working capital permanente, ¿no? En temas de sostenibilidad hemos trabajado con ellos un plan de recursos humanos para retener y atraer talento con un foco de género que es el universo más representativo de la mano de obra en el sector, y también hemos trabajado con ellos temas de gobierno corporativo, ¿no? En resumen, nosotros traemos temas de sostenibilidad a la mesa, ¿no?, que es uno de los mayores valores agregados que me gustaría resaltar, ¿no?, que se basa en nuestras políticas de sostenibilidad y que le da también a la empresa agroexportadora un mayor estándar, un mayor nivel en sus políticas sociales y ambientales, lo cual es algo que les brinda una fortaleza, una robustez de cara a sus clientes internacionales. Asimismo, también a la interna, ¿no?, hace que la empresa también se adapte y esté preparada para riesgos como el cambio climático y como el COVID, que en breve mi colega Paula le va a comentar sobre la guía. Finalmente quisiera cerrar esta parte con una
una frase del CEO de Walmart que la dijo hace 3 años, ¿no? Y que hoy sigue más vigente que nunca, que es: el mundo necesita crecimiento inclusivo entregado de una manera sostenible. La gente lo está demandando así, ¿no? Muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, podemos ver tu presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, y es un placer para mí estar aquí presentándoles esta guía que ya había mencionado Guillermo y Víctor, que hemos desarrollado en BidInvest para ayudar a nuestros clientes y en general a todo el sector agrícola en Latinoamérica y el Caribe a prevenir el impacto del COVID-19 en las operaciones de agricultura. Como sabemos, el COVID es una nueva enfermedad infecciosa que ha causado una pandemia mundial de salud pública. Al día de ayer teníamos casi 6.3 millones de casos confirmados y 376,000 fallecidos a nivel mundial. Hoy estos números son mayores. Y Brasil, Perú, Chile y México están entre los 15 países con más infectados en el mundo. La pandemia del coronavirus trae a la luz la importancia de poder manejar todos los aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad y laborales en todas las operaciones en general. Y precisamente en relación al sector agrícola, vemos su gran importancia para la salud alimentaria, la seguridad alimentaria de la población. Hemos diseñado esta guía con el propósito de apoyar a los proyectos y a las operaciones a manejar ese riesgo frente al virus y apoyarlos en identificar los riesgos y saber manejar las medidas que deben implementar para proteger la salud de sus trabajadores, que son principalmente lo básico para poder mantener esas operaciones funcionando y que no pase lo que está pasando aquí en Estados Unidos en muchos lugares que han tenido que cerrar, muchas plantas que han tenido que cerrar porque su fuerza laboral están enfermos. Esta guía proporciona una herramienta que ayuda a identificar esos riesgos y las medidas de gestión. Así que si no la han abierto, los invito a que la bajen, la lean y vean cómo la pueden implementar, revisar y aplicar en sus operaciones. Desde un punto más general, quería comentarles que esta guía no reemplaza ningún mandato nacional, ni regional, ni estatal del COVID. Está alineada a nuestra política de sostenibilidad ambiental y social, como mencionaba Víctor, que tenemos una, y que además incluye las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y las directrices de salud y seguridad del Banco Mundial, al igual que las buenas prácticas internacionales del sector agrícola. Se enfoca principalmente en la norma de desempeño 1, que solicita la creación de un sistema de gestión ambiental y social, la mitigación de esos riesgos y al igual que la preparación y respuesta ante emergencias. También de la norma de desempeño 2 sobre salud y seguridad de los trabajadores, las condiciones laborales, alojamiento, entrenamiento y otros más. Y la norma de desempeño 4 sobre la salud y seguridad de las comunidades donde habitan estos trabajadores y donde se localizan las plantas y las plantaciones, particularmente en la preparación y respuesta a situaciones de emergencia, la identificación de riesgos de servicios de apoyo
ante emergencias y cómo prevenir y controlar estas enfermedades contagiosas para que no se rieguen por la comunidad. Las características del trabajo agrícola y las condiciones de vida de los trabajadores tienen varios desafíos en el manejo del COVID. Como sabemos, es una infección que se transmite de persona a persona y que es altamente contagiosa. Las operaciones agrícolas a menudo requieren de grandes fuerzas laborales, principalmente en el campo, que son móviles, que son migrantes, que vienen de diferentes regiones, principalmente durante la época de la cosecha. Además, las condiciones de los trabajadores agrícolas no son las mejores y pueden hacerlos altamente vulnerables al contagio con el virus. Las características de este trabajo y la vulnerabilidad de estos trabajadores son grandes retos que las empresas tienen que tratar y manejar. Es por esto que el énfasis de nuestra guía es proteger la salud y la seguridad y el bienestar de los trabajadores, quienes al final son un impacto directo en el desempeño del sector y en la producción y desarrollo económico de las empresas. Hemos estructurado la guía de tal manera que haga un análisis de riesgo y se desarrolle un marco de respuesta. No es solamente la identificación de los riesgos, sino cómo los vamos a manejar. Entonces, este diagrama nos muestra 3 pasos que hemos considerado para que estas operaciones evalúen su respuesta al COVID y aborden los riesgos y brechas en el sistema de gestión ambiental y social. Voy a hacer un paréntesis aquí, y el sistema de gestión ambiental y social es como el pilar que nosotros solicitamos a nuestros clientes para el manejo de los aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad y laborales dentro de las empresas. Entonces, pensando que esta guía era para nuestros clientes, pues tiene algunos aspectos que los invitamos a que los desarrollen, si no los tienen, y si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos y nosotros trataremos de ayudarlos. En el primer paso, vamos a considerar estos 4 aspectos. Primero, la agricultura, plantas procesadoras, es una o la otra o ambas, porque varias empresas tienen de los dos. El tema del transporte, que incluye el tema de transporte de los trabajadores y el tema de insumos desde las plantaciones a las plantas de procesamiento o insumos hacia las plantaciones. Y luego las comunidades. Las comunidades involucran los lugares donde viven los trabajadores y también el área donde se encuentran las plantaciones o las plantas procesadoras. El paso 2, con estos riesgos que pueden ocurrir en estos 4 lugares que he mencionado, se utiliza un marco de respuesta que tiene 9 áreas de gestión que están en este circulito. Y también incluye una lista de verificación. Esta lista de verificación tiene preguntas o puntos, aspectos que se deben considerar dentro de estas 9 áreas de gestión y representan una recopilación de las mejores prácticas internacionales como las normas de desempeño, guías de acomodación de trabajadores, entre otras. Y finalmente, el paso 3 sirve para abordar los riesgos identificados en este sistema de gestión ambiental, principalmente en el plan de salud y seguridad ocupacional de las operaciones, según los resultados. Es decir, qué medidas se están tomando, qué medidas solo parcialmente y qué medidas faltan. Y de acuerdo a eso, pues se toma una decisión con la gerencia y dentro de la compañía. Ahora voy a ir en el primer paso de nuevo y voy a explicar cada uno de estos puntos. Entonces, la agricultura en las plantaciones. Si estamos hablando de operaciones agrícolas localizadas en zonas rurales, los riesgos frente al COVID son principalmente por la vulnerabilidad de los trabajadores, como les comentaba. Entonces,
Muchos viven en hacinamiento porque vienen solo por la cosecha y tratan de ahorrar y se van a vivir varias personas en una misma casa, donde el distanciamiento físico es casi imposible. En muchos casos carecen de acceso a servicios de saneamiento básico, lo cual dificulta el lavado de manos, por ejemplo. Y tienen niveles más bajos de alfabetización, probablemente con información limitada sobre las medidas de prevención. A menudo no tienen acceso a servicios de salud porque son temporales, por lo que es más factible que tal vez tengan condiciones preexistentes y los hace mucho más susceptibles al impacto de la enfermedad. También tienen acceso muy limitado a servicios de salud por encontrarse en zonas rurales donde tal vez el acceso a hospitales o a servicios adicionales como los respiradores, pues tal vez no se encuentra. Y tampoco puedan de pronto tener acceso a las pruebas para manejar el COVID. Muchas mujeres hay trabajadoras en este sector y a menudo enfrentan desigualdades, lo que las hace aún más vulnerables. Y bajo este escenario, el riesgo de la infección pues es más alto. Ahora sigamos con las procesadoras, las plantas procesadoras. En realidad, los riesgos de los trabajadores son muy parecidos, pero adicionalmente en las procesadoras el contacto entre los trabajadores es más cercano, lo que los hace que se transmita tal vez más rápido el virus. Y hay un gran número de trabajadores que también son mujeres, entonces sufren desigualdades, hay pagos diferentes, hacen que sean más vulnerables a la infección y a los efectos del COVID. Sigamos con el transporte. El transporte, los riesgos principales, como les decían, son el transporte de los trabajadores entre comunidades donde viven y el sitio de trabajo y viceversa. Y los movimientos de insumos a las plantaciones y la entrega de alimentos a las plantas de procesamiento. Los conductores tienen un alto riesgo de contaminación. En las comunidades, hablamos de las comunidades cercanas a la operación, a las operaciones que normalmente tienden a ser rurales y muchas veces carecen de saneamiento y de acceso a agua potable. También tienden a existir limitaciones en la capacidad de servicios de salud. Todos estos factores limitan la efectividad de la respuesta local y representan riesgos adicionales para los trabajadores del sector agrícola. En segundo paso es la evaluación del manejo del COVID según el marco de respuesta. Y aquí vamos a empezar con el sistema de gestión ambiental, como les decía. Este es el pilar para el manejo de todos los temas ambientales y sociales. ¿Y qué debe existir en este sistema? Debe haber evidencia de un compromiso y liderazgo en respuesta al COVID por parte de la alta gerencia y a través de la organización. También debe contar con un plan de respuesta al COVID que sea integrado como parte del plan de salud y seguridad y que se haya asignado una responsabilidad de qué hacer en caso de encontrar, por ejemplo, que ya ha llegado el virus, que exista evidencia de que este plan se está monitoreando, que haya comunicación con los trabajadores, que haya un mecanismo para presentar quejas y reclamos por parte de los trabajadores. Bueno, el segundo punto es la colaboración con el gobierno y los funcionarios de la salud. Este punto es muy importante y ¿cómo nos ayuda? Pues nos ayuda a mantener actualizados todos los procedimientos que hayan dentro de la empresa. Es necesario saber la capacidad de respuesta de atención médica disponible en el lugar, en el centro de salud, el hospital, la clínica, y que se hayan obtenido recomendaciones de cómo responder a estos casos, si hay disponibilidad de las pruebas. Se recomienda que la compañía también apoye los esfuerzos locales de la pandemia para el beneficio común, porque no es solamente los trabajadores, sino las familias de los trabajadores, para evitar que estos se contagien. Entonces, si hay apoyo de las empresas a
los centros de salud o a las iniciativas de salud generales de la comunidad es de gran importancia. El tercer punto es medidas de prevención y de distanciamiento físico. ¿Cómo se tratan estas medidas? Bueno, que haya monitoreo y documentación de las condiciones de salud de los trabajadores, como un checklist, como que haya una minuta de quiénes están contagiados, de cómo se va a manejar el protocolo, prácticas para asegurar de que los trabajadores estén lavando frecuentemente las manos, que haya disponibilidad de jabón, de agua limpia, que haya disponibilidad de papel para secarse o de máquinas que no tengan que tocar, que haya una desinfección rutinaria también de superficies y objetos que se tocan frecuentemente. Entonces, hacer un análisis primero, utilizar los productos que sean aptos para utilizar en la industria alimentaria y que se apliquen de acuerdo a lo sugerido por el fabricante. También utilizando los equipos de protección personal que sean requeridos. Y asegurarse de que se estén siguiendo prácticas de higiene estandarizadas, como limpieza regular en los baños, disponibilidad nuevamente del agua y el jabón. Que haya una provisión adecuada de equipos de protección personal. ¿Qué se necesita? Guantes, máscaras, pantallas transparentes en la cara. Todo esto ayuda a que haya una prevención y una protección contra el virus. Cambios de proceso para lograr el distanciamiento físico. Este vale la pena recalcarlo porque en la industria alimentaria o en el sector agrícola se puede hacer. Y puede ser escalonar turnos de trabajo o aumentarlos para reducir el número de trabajadores en cada turno, por ejemplo. O mantener, y se deben mantener los trabajadores del mismo turno juntos durante, por ejemplo, el alojamiento, el descanso, las horas de trabajo. En caso de que haya alguien que esté contagiado, pues se aísla el grupo entero y no hay que empezar a hacer el tracking de con quién estuvo esta persona, sino que se puede contener más fácil el virus. Y hay prácticas laborales que se pueden ajustar, por ejemplo, procesos intensivos de trabajo cuando no sean necesarios. Esto podría ser dejar de deshuesar los pollos, entonces venderlos enteros, o dejar de lavar los vegetales, igual la gente los puede lavar en la casa. También cambiar la velocidad de la línea, escalonar los tiempos de almuerzo y descanso para reducir el número de trabajadores. Reducción del personal. Se han tomado medidas para minimizar la probabilidad de reducción del personal. Esta ojalá que sea la última, porque si definitivamente es inevitable, pues que se realice de manera responsable, bien administrada, en cumplimiento con las regulaciones nacionales, que es muy importante, y de las mejores prácticas en la medida de lo posible. Abordar de forma proactiva, por ejemplo, la situación laboral con trabajadores migrantes. Hay que pensar que tendrán que irse del país en caso de que se desista de su trabajo, o garantizar también que los que se lleguen a enfermar pues reciban su pago durante el tiempo que estén enfermos. Son algunos de los ejemplos. Sigamos con el entrenamiento y concientización del trabajador. Este es bastante importante para que la gente sepa cómo manejarse en el sitio de trabajo, cómo manejarse en los lugares donde son sus acomodaciones o su vivienda, qué hacer, dónde acudir, que sean comprensibles para todos los trabajadores, el entrenamiento, que se consideren los idiomas, que se pueda entender si no son personas con una alfabetización alta o que no sepan leer, que hayan dibujos. Hay que tener en consideración todos estos aspectos. El siguiente es transporte y entrega segura. Nuevamente, como decíamos, es transporte de trabajadores y el transporte de los insumos. Hay que considerar que en el transporte de los trabajadores, pues, se reduzca el número de personas por vehículo, o sea, que se aumente la flota o haya más tiempo para movilizarlos, que se abran las ventanas para que no haya circulación del aire acondicionado,
que se proporcione desinfectante para manos, desinfectar las superficies antes y después de transportar a los trabajadores. Y en el transporte de los insumos, pues restringir la entrada de los camiones, por ejemplo, hasta un punto que se haya establecido para la entrega y recogida de productos, pero que sea con total seguridad de que no vaya a haber ningún tipo de contaminación cruzada y que se vayan a infectar las personas de la planta. El sexto punto es el manejo de proveedores, que es lo más importante, es poder compartir los mismos procedimientos que se han implementado internamente dentro de las operaciones con los proveedores y ser muy claros en detallar los requisitos específicos que se tienen para reducir la infección y la transmisión del COVID. El punto 7 es el alojamiento para trabajadores y lugares de descanso. Este aplicaría en los casos en los que la empresa ofrece acomodación a sus empleados, normalmente durante la época de cosecha, y se requiere la implementación de medidas para asegurar el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficie dentro de las viviendas. Además, todas las estructuras de alojamiento, incluyendo las temporales, desarrolladas como parte de respuesta, que también es una de las soluciones, deben ser planeadas de acuerdo a la norma de desempeño 2 y a una guía para la acomodación de trabajadores. Si alguien necesita estas guías, hemos dejado los links dentro de nuestra guía y si necesitan mayor información, por favor, contáctenos. También considerar alojar trabajadores juntos que tengan el mismo turno de trabajo dentro de lo posible, considerando las diferencias de género. El punto 8 es apoyo para los medios de vida de los trabajadores. Esto sería como una ayuda adicional de las operaciones o de la empresa para buscar otras ayudas externas, por ejemplo, de salud o que hayan donaciones de alimentos y que se pueda compartir esta información con los trabajadores. El siguiente es protocolo para un brote del COVID y este es el final. Y requiere la coordinación temprana con autoridades locales para saber cómo responder en situaciones diferentes. Este protocolo debe describir diferencias en niveles de respuesta. Por ejemplo, si hay de 1 a 10 trabajadores infectados, ¿cómo se van a manejar? Si ya hay de 1 a 100, pues cuál va a ser el paso a seguir en estos casos. ¿Qué hacer cuando haya síntomas del COVID? ¿Cuándo se pueden hacer las pruebas? ¿Quién las puede tomar? ¿Cómo se van a aislar a los trabajadores? ¿Cómo se va a proporcionar la información sobre los brotes y el monitoreo de esta información? Todo esto es muy importante que quede dentro de este protocolo. Y el punto 3, el paso 3, se recomienda abordar los riesgos identificados en el sistema de gestión ambiental según los resultados de esta autoevaluación. Estos son los resultados que quedan después de haber analizado esa lista de verificación y todos estos aspectos que acabo de mencionar que van dentro de los 9 áreas que se deben tener en cuenta, estas áreas de gestión. Si la mayoría son sí, pues quiere decir que la empresa ya está muy avanzada en cómo manejar el COVID internamente en sus operaciones. Si hay preguntas o si hay puntos en los que hay parcialmente y no, pues son puntos de análisis que indican a la gerencia la necesidad de analizar estos riesgos para determinar cómo manejarlos internamente. Los resultados deben ser analizados en grupo, se deben tener en cuenta para poder actualizar los procedimientos y ojalá para poder prevenir más contagios y mantener las operaciones. Para cerrar con la explicación de la guía, les quiero dejar 3 puntos importantes. Primero, el énfasis de esta guía, como les dije inicialmente, es tratar de mantener a los trabajadores sanos y las operaciones abiertas. Lo uno es resultado del otro. Entonces, si tenemos la fuerza laboral saludable y alerta y pendiente
pues vamos a tener las operaciones abiertas. El segundo punto es promover un proceso de mejora que sea continua dentro de los procedimientos de las operaciones. Y finalmente, esta guía ha sido diseñada para apoyar proyectos a corto, mediano y largo plazo. Puede que este año haya sido el COVID, puede que en unos pocos años sea otra enfermedad, pero si ya tenemos algunos procedimientos y sabemos cómo manejarlo, pues ojalá que nos pueda servir de ayuda en el futuro. Entonces, es para el actuar de ahora mismo y ojalá para los próximos años si se llega a presentar una situación parecida. He llegado al final de la presentación de la guía. Esta guía está disponible en nuestra página web en la parte de sostenibilidad y adicionalmente en este link que les estoy mostrando. Por favor, visiten nuestra página web para descargar otras guías que hemos desarrollado, si son de su interés. Hemos desarrollado de infraestructura y de gobierno corporativo. Y ha sido un placer poder compartir con ustedes este trabajo que ha sido pensado en su sector. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Gracias. Bien, gracias Paola por tu excelente exposición. Pasamos a las rondas de preguntas. Pueden escribirlas al chat para poder consultárselo a los expositores y que ellos nos puedan responder. Tenemos dos preguntas previas. Una es de Manuel, que es para Guillermo. Nos indica cómo funciona el aporte a los pequeños agricultores vía las empresas anclas. Sí, gracias, José. Un poco en ese sentido pensaría que hay dos canales. Por un lado, desde el punto de vista de inversión o de financiamiento, tenemos dos maneras de llegar nosotros. Una, por un lado, a través de instituciones financieras, donde trabajamos como bancos de segundo piso, financiando a bancos comerciales, instituciones financieras de la región, para que ellos después canalicen los fondos para apoyar a proyectos o compañías con diferentes objetivos. Pueden ser SMEs, pueden ser empresas lideradas por mujeres, proyectos que combatan el cambio climático, ya sea de mitigación o adaptación al cambio climático, u otros objetivos específicos que definamos con el banco comercial con el cual estemos trabajando. Cuando hablamos con apoyo a la cadena a través de empresas ya del sector real y del sector agronegocio en particular, hablamos también de dos maneras a su vez. Por un lado pueden ser financiamientos que canalicemos a la empresa ancla para que después la empresa ancla en sus operaciones comerciales y o financieras, muchas de las empresas con las cuales trabajamos terminan financiando a sus proveedores, ellos canalicen nuestros fondos para financiar, ya sea en el corto plazo o a largo plazo, a sus productores. Y ahí tenemos formas de hacerlo, financiamiento a la empresa ancla que quede dentro del balance o fuera del balance. Estas estructuras off-balance sheet, lo que llamamos, de un pool de activos, de préstamos que la empresa genera en apoyo a su cadena, y nosotros entramos a financiar con lo que llamamos un rate-sharing facility, y que entramos a financiar indirectamente a sus productores. Y por otro lado, si no, están una serie de productos, lo que llamamos de cadena de valor o supply chain, en el cual con empresas que cumplen ciertas características o de cierto tamaño, podemos entrar a financiar lo que llamamos todo lo que es descuento de cuentas por cobrar o descuento de cuentas por pagar, ya sea en la cadena para atrás o para adelante, ¿no? Donde se le da lo que se llama el factoraje inverso, ¿no? Por ejemplo, en el cual se le trata de asignar, descontar facturas de proveedores de las empresas ancla
descontar las facturas traspasando los beneficios de la calidad crediticia de la empresa Ancla a sus proveedores, lo cual le permite a los proveedores acceder a unos mejores términos de financiamiento para descontar esas facturas que los que accedería si va con esa factura al mercado financiero local, que puede ser formal o informal, ¿no? Entonces, de esa manera llegamos a la cadena y a los pequeños productores, desde el lado del financiamiento. Por otro lado, desde el lado de la asistencia técnica, como mencionábamos antes, tenemos asistencia técnica disponible con fondos que recibimos de instituciones o países donantes que nosotros administramos, con objetivos específicos, que pueden ser temas de claramente combate al cambio climático, todo lo que es adaptación y mitigación, apoyar a los pequeños productores a adoptar mejores prácticas agrícolas que vayan en vistas a disminuir el impacto del cambio climático. Temas también de gobierno corporativo, mejorar también a nivel de los pequeños productores el manejo económico, financiero de sus operaciones, y también implementar con las empresas Ancla en su cadena temas de género, ¿no? Proyectos que vayan para todo lo que sea inclusión, tanto de mujeres en el agro como de minorities en general, desarrollar estrategias de género o cómo incentivar el desarrollo de proveedores liderados por mujeres, o el empleo de mujeres o de minorities en general en la cadena productiva del agro. Todo eso lo manejamos vía asistencia técnica, los cuales, como me parece que Víctor mencionaba, son programas que montamos junto con las empresas Ancla, donde los desarrollamos, los definimos cuáles son los objetivos, y lo costeamos, definimos cuál es el costo, y en función a eso nosotros aportamos fondos que en definitiva son a fondo perdido, o sea, son fondos sin obligación de devolución, porque tienen un fin específico, que es fomentar este tipo de temas en la cadena de valor, ¿no? Y estas asistencias técnicas normalmente están atadas a algún tipo de financiamiento que nosotros hacemos con la empresa Ancla, ¿no? Entonces trabajan un poco en paralelo y de la mano, el tema del financiamiento con el tema de asistencia técnica. Bien, tenemos otra pregunta de Johnny Cabellos. Nos pregunta cuáles son los requisitos financieros y legales para poder trabajar con una empresa agroexportadora peruana. Sí, ahí lo respondo yo. Básicamente, desde el tema, digamos, para arrancar, ¿qué necesitamos? Estados financieros auditados de los últimos 3 periodos, una presentación en cualquier formato, pero que sí nos dé una idea de la empresa, quiénes son los accionistas, quién es el management, un poco el modelo de negocios en grandes rasgos. Y por el lado legal, arrancaríamos también con una lista de quiénes son los accionistas, los gerentes principales y los directores, ¿no? Creo que con eso bastaría para comenzar. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta más por los invitados? Por favor, escribirlos al chat para poder consultar a los expositores. De igual manera, recordarles que la presentación y la grabación será enviado a los correos que registraron al momento de inscribirse. Al igual, si tienen alguna consulta o duda con respecto a los expositores, al momento de compartir la presentación, al final de sus láminas están sus correos de contacto para que puedan hacerle consultas de forma personal.
¿Tendremos una pregunta adicional? Ok, tenemos una pregunta. A partir de la situación actual, ¿cuáles creen que sean los productos o proyectos que vayan a tener mayor impulso? ¿Cómo consideran que a cambiar las demandas de los productos en el mercado internacional? Bueno, un poco como lo mencionaba al inicio en la presentación, ¿no? Lo que vemos es, por un lado, un impulso, va a seguir tomando impulso todo lo que son, en cuanto a productos en sí, todo lo que son alimentos saludables y alimentos funcionales. Me parece que va a seguir teniendo, va a tomar un impulso aún mayor, me parece, que el impulso que ya venía teniendo ese tipo de productos, ¿no? Con todo el tema de alimentos que hagan bien a la salud. Me parece que son alimentos que, dado el contexto en el cual estamos, están ganando y van a ganar claramente mayor preponderancia. Me parece que también el tema de proteínas alternativas, también, que también tienen un componente de funcionalidad, me parece que también son productos que van a ganar preponderancia. Otros, un poco las tendencias que estamos viendo, es el tema de primordial las cadenas de valor local y el acortamiento de las cadenas, ¿no? Me parece que estamos viendo cada vez más cercanía entre el consumidor final y el último eslabón de la cadena, todo lo que es el tema retail, acercándose cada vez más a los sistemas productivos, ¿no? Y hablando cada vez más cerca con el productor. Entonces, aquellos productores que tengan la capacidad, y como decía antes, ¿no? El tema de la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades de ese cliente último, o de ese último eslabón, dándole un producto customizado y tailor a las necesidades y al tipo de demanda que está teniendo ese consumidor final o ese último eslabón en la cadena, esos que tengan la flexibilidad de adaptarse y individualizar el producto, me parece que van a tener una ventaja comparativa versus el resto del mercado, ¿no? Me parece que por ahí pasa la cosa. Bien, ¿tenemos algún otro invitado que quiera realizar alguna pregunta? Bueno, parece que al parecer ya no tenemos más preguntas. Hacemos un agradecimiento a Guillermo, a Víctor y a Paula por su excelente exposición. No sé si tienen algún comentario final para poder cerrar este foro virtual. De mi lado, agradecerles a todos la participación y la invitación a participar en este webinar. Para nosotros, apoyar al sector agroindustrial peruano es muy importante. Nosotros, digamos, somos un socio de largo plazo como ente de desarrollo. Lo que buscamos es el crecimiento del sector, el crecimiento de las compañías, y de una manera sustentable, ¿no? Y en el largo plazo, por lo cual, como decía antes, ¿no? Estamos jugando un rol contracíclico en estos momentos difíciles que estamos viviendo, y estamos acá para apoyarlos. Por lo cual, si tienen una necesidad o algún tema puntual, con gusto seguimos la conversación. Muchas gracias. Víctor, ¿algún comentario final? Sí, agradecerles por la invitación, por toda la organización, y bueno, cerrar simplemente
transmitiéndoles el mensaje de que estamos muy de cerca del sector agroexportador. Queremos tener un rol transformacional como lo hemos venido teniendo en algunos otros casos que hemos comentado. Así que estamos a disposición para cualquier consulta. Ahí ya tienen nuestros contactos al final de la diapositiva. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Paula. Sí, por mi parte los invito a que bajen la guía, la revisen, analicen sus operaciones y ojalá les sea muy útil para poder prevenir la infección y el contagio dentro de sus empresas. Si tienen alguna pregunta referente a la guía y les podemos colaborar, con mucho gusto pueden contactarnos. Bien, muchas gracias a todos. Gracias por asistir a este foro virtual. Que tengan muy buenos días.